noches a todos, a todas. Mi nombre es Carolina, para los que no me conocen, Carolina Goldsman. Dirijo esta escuela, El cielo, la tierra y yo, ¿sí? Hace varios años ya. Y dentro de las formaciones que brindamos en la escuela, la de simbología es muy importante para mí, porque engloba, integra las diferentes ramas también, o los diferentes lenguajes simbólicos con los que trabajo en mi experiencia primeramente personal, en relación a mi propio camino de, digamos, podemos decir, de evolución de conciencia, pero más allá de esa idea bonita de experiencia, ¿no?, de la vida desde un ojo, desde una mirada simbólica y arquetípica. ¿Qué nos trae todo ello? Nos trae justamente una profundidad, una posibilidad de resignificar, ¿sí?, patrones, procesos, ¿sí?, que vivimos. Justamente por eso mi interés dentro de la formación en simbología que brindamos, ¿sí?, es poder generar un anclaje, ¿sí?, de los diferentes lenguajes simbólicos, observando el trasfondo común, ¿sí?, para a la vez ver a los distintos saberes ancestrales, tradiciones espirituales, los lenguajes simbólicos justamente que también derivan de las diferentes perspectivas o paradigmas o formas de observar la realidad, para observar precisamente ese entramado común que tiene que ver con la fuerza del símbolo como ventana, digamos, que abre nuestra visión y nos permite dimensionar aquel nivel, ¿sí?, que pertenece a lo no manifiesto, a lo no tangible, a lo no visible, es decir, ver lo invisible, poder dimensionar justamente en nuestras mentes, a través de los símbolos, diferentes contenidos que tienen que ver con la conciencia, ¿sí?, la esencia, digamos, nuestra, ¿sí?, sin duda. Entonces, como cuando hablamos de conciencia es un término muy abstracto, ¿no?, o es una realidad, un estado muy abstracto. El símbolo, a lo largo de todos los tiempos, nos ha permitido y nos permite estructurar esa abstracción. Y justamente esta es quizás la base también de la filosofía pitagórica, platónica, ¿sí? Por eso cuando hablamos del símbolo, el mito y el arquetipo, nos vamos hacia los tiempos más remotos en el pensamiento occidental, ¿sí?, pero también más allá de lo occidental, ¿sí?, en la cultura misma. Bien. Entonces, de todo esto vamos a hablar. Yo preparé una presentación con algunas imágenes también para que justamente nos ayude la imagen simbólica a representar ahora, en esta experiencia, en esta clase, a dimensionar justamente estos conceptos para que se pueda producir una oportunidad justamente de conocimiento, es decir, de observando la imagen, comprendiendo o conociendo algunos conceptos principales, poder asentar, ¿sí?, de qué se trata toda esta dimensión simbólica que desde ya, de alguna manera, refiere o nos permite ver el misterio por esencia, ¿sí? Una puerta, una ventana, digo yo, que justamente nos abre la visión, ¿sí?, por ende también la posibilidad de integrar a nivel cognitivo toda esa dimensión que no conocemos y que es misterio. Y nosotros, como hijos de esta cultura occidental hipermoderna, y esta quizás es la intención fundamental de la formación en simbología de nuestra escuela, ya de por sí nos sana el pensamiento simbólico, porque nos permite, de alguna manera, armonizar el pensamiento racional tan
activado, tan hiperactivado, ¿sí? Nos permite armonizar el pensamiento racional con el pensamiento por imágenes, el pensamiento intuitivo, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos con simbología, la riqueza de la experiencia simbólica radica en que la mente justamente está procesando bajo estas dos, digamos, dimensiones o niveles, los dos cerebros, podríamos también decirlo, ¿no? El hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo de forma integrada, y eso es lo que ayuda o colabora en el proceso justamente de, bueno, ver algo más, ¿no? Hacer consciente el inconsciente, palabras de Freud, ¿sí? Hacer consciente el inconsciente, lo que no vemos, lo que no está integrado, ¿sí? En nuestras mentes. Entonces nos expande la visión, como decía antes, expande la conciencia, siempre y cuando se trabaje como experiencia, no solamente, digamos, no solo como teoría, ¿sí? Por eso preparé esta presentación que voy a compartir ahora, un momentito, con algunas imágenes, ¿sí? Bien. Entonces, esta imagen que a mí me gusta muchísimo, no conozco su autor o su autora, pero me gusta partir de esta imagen porque todos podemos vernos representados por esa figura del bebé, ¿sí? Aquí en esta imagen hay símbolos y simbología integrada, y eso es también lo que me motiva a que esta sea la imagen con la que partimos, ¿sí? Todos podemos vernos representados en esa figura del bebé que desde adentro y hacia afuera, en ese movimiento espiralado, ¿sí? De repente podemos pensar o interpretar esta imagen como un proceso, justamente el espiral, un proceso de adentro hacia afuera para conocer, si vamos desde adentro donde está el bebé, observándonos de frente, para conocer los diferentes niveles, ¿sí? De la existencia. Primero, lo físico, ¿no? Los diferentes reinos de la naturaleza, los animales, lo que representan y evocan justamente cada una de sus energías, de los espíritus de los animales, las fuerzas que evocan los animales, para a partir de ello poder ir hacia lo cósmico, ¿no? Lo universal, lo inmaterial. Entonces el mundo manifiesto hacia el mundo no manifiesto. ¿Por qué digo hacia? Por el movimiento de la espiral, ¿sí? Si nosotros seguimos el movimiento de la espiral, ese bebé, ¿sí? Conoce primero el mundo manifiesto en el que vivimos todos por ser seres terrestres, ¿no? Somos hijos del cielo y de la tierra, pero aquí, en este plano material, ¿sí? Que es la tierra, primero sintonizamos, estamos justamente atraídos por lo material, y muchas veces incluso nacemos, vivimos en todo este proceso que llamamos vida y morimos únicamente desde lo mundano, en lo mundano. Nos cuesta, les cuesta al ser humano y nos cuesta a todos poder trascender lo material para integrar lo inmaterial o el mundo no manifiesto, lo cósmico, como realidad del aquí a ahora, del presente. Y los lenguajes simbólicos, hay muchísimos lenguajes simbólicos, ¿sí? En nuestra cultura, pero los diferentes lenguajes simbólicos representan, ¿sí? Diferentes órdenes en este viaje de evolución de conciencia, ¿sí? Entonces el símbolo, ya de por sí esta imagen, como decía antes, es un símbolo en sí mismo, ¿no? Y obviamente el símbolo se interpreta, entonces no hay una interpretación definida o determinada, sino cada persona que, digamos, produce una experiencia simbólica va a interpretar lo que le evoca esta imagen, ¿sí? Esta imagen entonces integra diferentes símbolos y a la vez compone un todo, ¿sí? Una idea. Una idea, obviamente el mundo de las ideas pertenece a lo abstracto.
Entonces el símbolo justamente nos abre la puerta, como decía al principio, a representar en nuestras mentes ideas arquetípicas, es decir, ideas respecto a patrones de la naturaleza y el cosmos que no podemos agarrar o de alguna forma ver desde lo tangible, desde lo material, desde el orden que estamos más sintonizados justamente nosotros los seres humanos, seres terrestres. Nos permite integrar justamente toda esa dimensión metafísica, más allá de lo físico. Con lo cual, el símbolo es la base, quizás podemos decir, no solamente de los lenguajes simbólicos, sino también de uno de los lenguajes más primarios de nuestra cultura, que es la mitología. El mito se asienta en la fuerza del símbolo para, dentro del orden mitológico, representar las fuerzas de la naturaleza también, de la tierra, del cielo, ¿sí? Y de los diferentes órdenes, ¿sí? Entonces, la simbología está absolutamente unida, digamos, es la base, quizás, del pensamiento occidental, de la filosofía también. Hay toda, digamos, la filosofía que conocemos se asienta directamente sobre la fuerza del símbolo. Pitágoras, y luego Platón, que continúa de alguna manera su obra, Pitágoras pensaba en términos de número, y también Platón, geometría, ¿sí? Para a partir de ello, justamente generar ideas, ¿sí? Que permitan conocer, dimensionar el más allá, lo que no podemos o no está todavía integrado en nuestras mentes. Por eso mismo, la simbología es tan, esta es una imagen alquímica muy antigua también, en donde hay toda una, digamos, hay diferentes estructuras simbólicas que se entrelazan también, y esta imagen alquímica muestra, digamos, si lo resumimos, la gran integración de lo masculino y lo femenino, la gran integración del cielo, el orden no manifiesto, y la tierra, el orden manifiesto, ¿sí? Aquí este círculo muestra los diferentes planetas, diferentes estados, las constelaciones, los signos del zodíaco, animales, árboles, y aquí el gran alquimista, con sus ropas, ¿no? Totalmente, digamos, marcando la dualidad que se integra al momento de, por ejemplo, expandir la conciencia. Entonces, un símbolo, una definición breve, un símbolo es toda representación que, de naturaleza indefinible, significado amplio y abstracto, es decir, el símbolo se interpreta y genera un fenómeno psicológico, es decir, mueve a la psique, cuando estamos frente al símbolo o a la imagen simbólica como las anteriores, se mueve la psique, mueve una emoción, ¿sí? En busca de un significado, ¿sí? Un significado, un sentido, un propósito, algo que me permite expandir mi pensamiento y ver la realidad, la situación o lo que esté evocando desde el pensamiento, desde la mente, bajo una dimensión nueva, diferente. Entonces ese movimiento que genera el símbolo, cuando se lo integra en una experiencia simbólica, sea a través de un lenguaje simbólico como la astrología, el tarot, el eniagrama, el I Ching, los sueños, el arte, lo sagrado también, todo ello anima el mundo imaginario de nuestra psique, anima nuestro mundo imaginario, que es el mundo de los arquetipos y también de lo que se conoce como inconsciente colectivo, este gran concepto de, digamos, elaborado profundamente por Carl Jung, pero que también se asienta en principios platónicos, ¿sí? Entonces se activa nuestra imaginación, de alguna manera, el símbolo
abre esa visión, se activa nuestra imaginación y podemos hacer contacto, digo yo, con la dimensión espiritual de nuestro ser. ¿Qué significa esto? También podemos llamarlo el yo superior, algo superior en nuestra capacidad pensante, no solamente la mente racional y concreta, sino toda esta experiencia que activa la imaginación, de alguna manera nos permite acceder a la mente superior, ¿sí? En donde se integra lo conceptual, lo racional, lo lógico y lo intuitivo, ¿sí? Carl Jung, obviamente, un gran maestro y quizás uno de los principales filósofos del siglo XX, ¿no? Trabajó con la simbología para integrarla a la psicología de su época, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX. Basó su modelo, digamos, de psicología analítica profunda, así lo llamó, en la fuerza psicológica del símbolo. ¿Por qué? Porque hay un aspecto estructural que trae el símbolo para que nuestra psique también estructure, justamente, de alguna manera, todas esas impresiones o visiones o sensaciones también se estructuran a través del símbolo, y esa estructuración permite una organización, ¿sí? Entonces, Jung trabajó directamente y basó, como decía antes, todo su camino, toda su obra, ¿sí?, en la fuerza psicológica del símbolo, que no es que se trabajara psicológicamente desde Jung. En realidad, en las antiguas escuelas espirituales, ¿no?, en la antigua Grecia, ya se trabajaba con la fuerza del símbolo como forma de expandir la visión y la conciencia. Palabras de Jung, dice así: llamamos símbolo a un término, un nombre o una imagen que puede ser conocido en la vida diaria, aunque posea connotaciones específicas, además de su significado corriente y obvio. Es decir, está marcando que más allá de lo que podemos ver en el cotidiano, en su significado corriente y obvio, el símbolo conecta, nos conecta con una dimensión que va más allá de aquello obvio, ¿no? Entonces, el símbolo está vivo, y esto tiene que ver con su carácter esotérico. ¿Qué significa esto? El esoterismo es el conocimiento de la esencia, y la esencia no se ve, la esencia no se puede justamente agarrar, como decía antes, ¿no? No se puede pasar por un tubo de ensayo, ¿no? Pertenece a un núcleo también misterioso, ¿sí? Y el símbolo nos conecta con esa esencia. Y la mitología, la fuerza del mito, también muy ampliamente desarrollada en la obra de Joseph Campbell, que trabajó también con Jung. El mito, dentro de nuestra cultura, obviamente central en nuestra cultura o en la filosofía de la cultura y las diferentes culturas, ¿no?, porque cada cultura, podemos decir, tiene su mitología, de alguna manera representa las fuerzas de la naturaleza y la psique, ¿no? Entonces, observando la imagen simbólica, sea a través del mito, el símbolo en sus diferentes contextos, ¿no? Decía antes, hablaba de los lenguajes simbólicos y también del arte, ¿no? Porque el contexto o el ambiente natural del símbolo, ¿no?, lo podemos encontrar en el arte, en lo sagrado, ¿sí?, las tradiciones espirituales, ¿sí?, y obviamente también los sueños, ¿sí?, los sueños. Entonces, el símbolo nos permite estructurar patrones, por ejemplo, propios, estructurar también procesos para que se organice la información en nuestra psique, también en nuestra mente, y podamos pensar en torno a ello de forma más profunda sobre, por ejemplo, lo que nos está sucediendo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de mito, el mito, para definirlo de alguna manera,
Es una forma antigua de pensamiento, pero no, no corresponde al pasado. El mito está vivo continuamente, es una forma antigua de pensamiento, pero que sobrevive, ¿sí? Continúa siempre, es parte, quizás podemos decir, es parte de nuestra dimensión espiritual, ¿sí? Porque nosotros como seres espirituales encarnados en esta experiencia que llamamos vida, necesitamos dimensionar ese orden espiritual a través del símbolo, y el mito es una fuerza conductora, ¿sí? Entonces, a través de narraciones, metáforas, símbolos, obviamente, que van recreando las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? También se representan aspectos de la condición humana. Con lo cual, el mito es integrador. El mito, la fuerza del mito, estas son palabras de una gran maestra para mí, con quien tuve el placer de estudiar, Victoria Cirlot. Ella dice, el mito, la fuerza sanadora del mito, tiene que ver con la capacidad de separarnos de la enfermedad de la cultura, de una cultura determinada. Porque el mito nos conecta con esa dimensión espiritual que trasciende una cultura determinada. Y esa dimensión espiritual sana, armoniza, porque eleva, nos permite elevar nuestra vibración, nuestra frecuencia, también mental, hacia un orden justamente que va más allá de lo mundano, que muchas veces, como experimentamos, está atravesado por desórdenes, desequilibrios. Entonces el mito integra tanto las fuerzas de la naturaleza y el cosmos, el universo, ¿no? Los planetas, acá vemos el panteón de los dioses, los planetas, ¿sí? Por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Y también aspectos de la condición humana, en forma integral, bajo una mirada holística, ¿sí? Bajo una mirada integrativa, en donde justamente a partir de esta mirada podemos también observar más allá y ver el principio de correspondencia, en que se asienta también todo lenguaje simbólico. Y la mitología es un lenguaje simbólico, ¿sí? Con lo cual, la mitología, podemos decir, es un lenguaje del alma, porque justamente al conectarnos con el pensamiento de orden más elevado, espiritual, las fuerzas de la naturaleza, el cosmos y la condición humana, nos permite dimensionar nuestra psique, ¿sí? Ir más allá, como decía hace un momento, de lo mundano, de lo corriente, de lo obvio, ¿sí? Por eso mismo, es muy importante para aquellos que trabajan con distintos lenguajes simbólicos, con alguno, o que incluso les gusta, sienten un interés, una atracción por la fuerza psicológica y espiritual del símbolo, sea a través de cualquier rama o camino. Es importante, es muy importante, comprender el pensamiento mítico, porque nos ayuda, nos da fuerza, nos da un apoyo incluso filosófico, cultural y también espiritual, para el trabajo de interpretación de los lenguajes simbólicos. Decía hace un momento que el símbolo siempre se interpreta. Entonces, yo puedo mirar una carta natal y hacer una interpretación, y si estoy en un círculo, como muchas veces generamos en nuestra escuela, en los laboratorios de astrología, por ejemplo, los laboratorios de simbología, cuando estamos en un círculo de interpretación, escuchando interpretaciones de otras personas que están interpretando lo mismo, es decir, la misma estructura, una carta natal o una imagen incluso, la interpretación del compañero o de la compañera siempre nos nutre, sea que resonemos o no resonemos. El símbolo siempre se interpreta desde nuestra mente pequeña, con lo cual la mente del otro va a interpretar desde su mirada, desde su experiencia, ¿sí? Y eso nutre a la interpretación de los lenguajes simbólicos, ¿sí? El pensamiento mítico entonces es un apoyo muy, colabora muchísimo
en la capacidad de profundizar en un mismo lenguaje simbólico y a la vez poder también integrar esas bases que trascienden digamos, o cada lenguaje simbólico, ¿no? El símbolo, que se apoya en el número, en la geometría, ¿sí? En las leyes del cosmos. Entonces, todo eso nos permite a nuestras pequeñas mentes relacionarnos, vincularnos con el misterio. Y esto es sanador. Porque, como decía hace un momento, la gran enfermedad de nuestra cultura es la mente hiperracional, que va en detrimento de otros órdenes o formas de conocer y de experimentar precisamente la vida o nuestro ser. Entonces, ese misterio, poder integrarlo a nuestras mentes, nos sana, nos equilibra, porque justamente nos permite entregarnos también, digo yo, entregarnos a ser misterio. Y que eso no nos dé la sensación de miedo o de complejidad, sino integrar esa complejidad también que somos, para que a partir de ese misterio se produzca la gran magia de la transformación, es decir, del cambio. Siempre estamos cambiando, porque la psique, así como el cosmos, está en movimiento. Siempre estamos en movimiento. Y la primera imagen que veíamos de la espiral recrea también, representa esto mismo. La vida es movimiento constante y siempre tenemos la oportunidad de cambiar. Pero para ello necesitamos hacer ese trabajo tan humano, digamos, que pertenece a la condición humana, que es la reflexión interior, que nos conduce a poder justamente hacer contacto con realidades psíquicas presentes, y a partir de saberes ancestrales, lenguajes simbólicos, el pensamiento mítico y toda esta dimensión, poder resignificar todo ello y de alguna manera actualizar la forma en que nos estamos pensando. Primero a nosotros mismos, a nosotras mismas, ¿no? Estos autoconceptos o autoimagen o identificaciones. Entonces, abrir nuestras mentes, y justamente esto nos lleva de alguna manera a refrescar el espíritu, justamente nos conduce a la posibilidad de vivir y experimentar que somos seres que van cambiando, y en ese proceso esa magia se va produciendo, ¿sí? Entonces vamos aprendiendo también de la vida, que es proceso, y que el cambio es constante, o la única constante es el cambio. Todo esto que estamos hablando, ¿sí? El símbolo como apoyo del mito, y a la vez como apoyo del arquetipo, un concepto también central dentro de la psicología junguiana. Jung quizás lo hizo como famoso dentro, obviamente, de la cultura misma y de la psicología, pero también es un concepto que pertenece o que va mucho más atrás, ¿no? El pensamiento platónico directamente. Cuando hablamos de arquetipo, a diferencia del símbolo, el símbolo se ve, hay una figura, ¿no? Hay una figura, sea cual sea que elijamos en esta imagen, una figura, podemos ver, justamente podemos dimensionar, que tiene un trasfondo, y ese trasfondo que no vemos y con lo cual nos conecta, tiene que ver con el concepto de arquetipo. Entonces, el arquetipo en sí no se ve, se hace visible a través del símbolo. Con lo cual, un símbolo siempre va a traer por detrás, ¿no? Digo yo, por detrás un arquetipo, un patrón que representa las formas simbólicas fundamentales, ¿sí? Las formas simbólicas fundamentales podemos decir, por ejemplo, los planetas es el orden estructural dentro del cosmos primario, ¿no? Cuando hablamos de nuestro sistema solar o el cosmos, el gran orden primario que estructura esto que llamamos cosmos es el orden planetario. Y a su vez representa el orden planetario
todo un lenguaje arquetípico. Son patrones fundamentales y a la vez no solamente los planetas, sino distintos órdenes fundamentales. Y los lenguajes simbólicos, cada uno tiene su magia, su estructura, su visión y su misión también cuando hablamos de la función terapéutica del símbolo. Los lenguajes simbólicos nos ayudan justamente con esa constelación de símbolos, esa forma de pensar el lenguaje, cada uno de ellos, nos ayudan a representar todas estas formas simbólicas fundamentales para aprender precisamente de estos patrones o estructuras, digamos, energéticas que son los arquetipos y que, obviamente, por ser vida, por ser hijos del cielo y la tierra, también somos, también se viven adentro, ¿no? En nuestro psiquismo. ¿Sí? Por eso es que Jung tanto trabajó con el símbolo, el arquetipo, ¿sí? Como contenidos, directamente, los contenidos de esa dimensión del inconsciente que plasmó él o que integró él a la psicología, que es el inconsciente colectivo, que refiere a la experiencia colectiva de la humanidad, o como yo lo digo en mis palabras, todo aquello que digamos, traemos, ¿no? Es parte de nuestra psique, de nuestro inconsciente, por el simple hecho de pertenecer a una especie. Es como que venimos con una información precargada, incluso antes de nacer, ¿sí? Patrones de la naturaleza fundamentales. Nadie nos dice que, digamos, que busquemos la posición vertical. Sin embargo, cuando nacemos y podemos, ya vamos buscando la posición vertical, ¿no? Entonces, hay información que traemos que es parte de nuestra psique inconsciente a nivel colectivo. Este es quizás una forma de explicar el inconsciente colectivo, obviamente algo complejo también de explicar de forma breve, pero sí lo que me interesa aquí es poder asentar esta premisa fundamental. El símbolo, podemos mirar el sol, podemos mirar la luna en esta imagen, podemos mirar el árbol, el ser humano ahí, ¿no? También el cielo, la tierra, las estrellas, la noche, el día, y también incluso mirarla en su globalidad, ¿no? Pero si elegimos uno de los símbolos, el símbolo trae como trasfondo todo un lenguaje arquetipal que nos ayuda, colabora en este proceso de expansión de conciencia porque nos pone de frente realidades arquetípicas, realidades que no vemos directamente, sino es a través del símbolo, o la mirada simbólica, el cultivo de la mirada simbólica, y que pertenecen a esa condición que va más allá de lo mundano, de lo cotidiano, de lo obvio, de todo aquello, digamos, que está en el orden más primario de nuestra experiencia cotidiana. ¿Sí? Entonces, al conectarnos con esa dimensión más profunda, podemos ver más profundamente quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Decía antes, hablaba sobre el aspecto estructural y organizativo del símbolo, ¿no? En nuestra psique, en nuestros procesos psíquicos directamente. Comprender de nuevas maneras, bajo nuevas miradas arquetípicas, es decir, de corte natural, nuestros procesos psíquicos, nuestras condiciones, nos ayudan a organizar nuestra psique, y a la vez eso nos lleva hacia la flexibilización de nuestro pensamiento. Es decir, flexibilizar, por ejemplo, aquello que me digo, ¿no? Aquello que me repito, quién soy yo, esas, por así decirlo, esas creencias o ideas locas, como decía Claudio, mi maestro, Claudio Naranjo, esas ideas locas o falsas creencias que muchas veces se van asentando y sin darnos cuenta nos limitan. Entonces, todo este trabajo que proponemos en la escuela en términos generales, a través de diferentes formaciones y profundamente
en la formación de simbología, ¿sí? Tanto en los cursos de simbología, psicoterapia, también astrología a través del arte, o el máster de simbología, que estamos prontos a comenzar la segunda edición, yo muy contenta. Toda esta experiencia que yo intento hacer, y que bueno, de alguna manera voy creando, ¿no?, en los programas, experiencias, no solamente conocer de modo teórico, sino trabajar desde la experiencia, desde las imágenes, desde videos, desde distintos, incluso intercambios y círculos de interpretación simbólica, nos ayudan precisamente a expandir la visión de nosotros mismos, a flexibilizar, decía antes, la manera en que pensamos nuestra realidad presente, y eso nos abre a posibilidades infinitas. Y ahí creo yo, lo digo no solamente como idea, sino desde mi experiencia, ¿no?, de la mirada fenomenológica, sí creo que se produce es de gran ayuda. Es de gran ayuda porque esta desidentificación de nosotros mismos, esta apertura a posibilidades infinitas, ayuda, colabora en nuestro proceso de evolución de conciencia, de expansión, de mirar con ojos nuevos a cada momento, ¿sí?, en donde yo decida, o a partir del cual yo decida, hacer este trabajo de reflexión, de integración, de trabajo, ¿no?, de trabajo interior. Porque el cambio, si bien siempre somos cambio, pero el cambio consciente, ¿sí?, la expansión de conciencia implica el cultivo justamente de una actitud de vida que tiene que ver con ese trabajo, ese amor al trabajo por el desarrollo, ¿sí?, del ser, de una visión diferente todos los días, de una resignificación incluso de traumas, de dolores del pasado, aprender de forma nueva, ¿sí?, para de alguna manera generar un equilibrio, un nuevo equilibrio, un bienestar, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con lenguaje arquetipal, trabajamos con imágenes para representar ese abstracto, que es la dimensión espiritual, con esas imágenes simbólicas que nos ayudan a entrar en esa dimensión abstracta, y a iluminar también, ¿sí?, a iluminar eso que llamamos el inconsciente colectivo. Eso que llamamos el inconsciente colectivo, podemos iluminarlo a través del trabajo con la simbología profunda, con la psicología del símbolo, en unión con el pensamiento mítico, el pensamiento conceptual y el pensamiento por imágenes, el arte, la experiencia simbólica, para aprender de toda esa dimensión tan profundamente trabajada desde, como decía antes, desde los tiempos más antiguos de nuestra cultura, ¿sí? Y colabora en este proceso que llamamos individuación, autorrealización, desarrollo del ser, podemos llamarlo de muchas maneras, pero de alguna manera refiere siempre a el proceso de cultivar ese bienestar todos los días para vivir mejor, ¿no?, para aceptar también nuestros procesos, nuestras condiciones, nuestras vivencias, y a través de esa aceptación reflexionar para expandir, ¿no? Aprender, básicamente. Esta breve presentación y esta breve clase tiene como intención justamente generar también un espacio de diálogo, ¿no?, de visiones diversas, en donde confluyen temas, como decía al principio de la clase, temas varios, que tienen que ver como, digamos, con la filosofía de la cultura. Entonces engloba quizás infinitos temas. Yo lo trabajo muchísimo a partir de la integración de los lenguajes simbólicos, ¿sí? Ver la estructura fundamental de cada uno de ellos, como son la astrología, el tarot, el eneagrama, son todas formas, decía antes, estructuras o sistemas de conocimiento
que nacen en diferentes momentos de nuestra cultura, de alguna manera emergen de una cultura determinada, de una forma de pensar, ¿sí? Para dimensionar ese nivel no manifiesto, y que el ser humano de alguna manera tenga un instrumento también en el viaje que es la vida, que es un viaje de evolución de conciencia, como veíamos en la primera imagen. ¿Sí? A ver, hay una pregunta acá. De Patti, ¿hay un curso sobre esto? Sí, decía antes que nosotros damos formación de simbología hace varios años, ¿sí? Desde el 2016 empecé yo a brindar un curso de simbología, psicoterapia y espiritualidad. Es un curso de 6 clases, ¿sí? Con bases fundamentales de lo que es la simbología y que también deriva digamos, derivó ese trabajo en lo que es el máster en simbología, que es un programa de especialización que integra todo, obviamente, la simbología, el pensamiento mítico y los diferentes lenguajes simbólicos que nombraba antes: astrología, eneagrama, tarot, I Ching y los sueños. Fíjense que son lenguajes simbólicos, quizás los sueños podemos eh, eh, pensar que los sueños pertenecen al ser humano mismo, obviamente, y los otros lenguajes simbólicos emergen en culturas diferentes, ¿sí? Y todos ellos tienen un trasfondo común, lo remarcaba en un momento de la clase, un trasfondo común que es la representación de las leyes del cosmos. Mi primer formación profesional es como abogada, ¿sí? Yo soy abogada por la Universidad de Buenos Aires y no puedo dejar de pensar, obviamente, en términos de leyes. Y de hecho, cuando descubrí, mucho tiempo después, muchos años después de ya trabajar con astrología y diferentes lenguajes simbólicos, cuando descubrí que de alguna manera lo que hago es trabajar con leyes, pero no del mundo manifiesto, sino del mundo inmanifiesto, espiritual o cósmico, también a mí internamente se me generó una integración que comparto en el máster en simbología, este programa de 16 clases que vamos a comenzar el 20 de octubre, ¿sí? Segunda edición. La primera edición fue muy bonita porque para mí siempre es un lujo poder compartir lo que voy experimentando y trabajar en grupo. Trabajar en grupo, que es algo que nos ayuda a todos en esta temática, ¿sí? En esta temática que mueve emociones, mueve a nuestra psique en orden hacia la expansión. Entonces el grupo ayuda, ¿sí? A ver, hay algunas preguntas. Otras más. El tarot es una herramienta maravillosa que representa arquetípicamente, podemos decir, el viaje del héroe también, ¿no? Este gran proceso representado en diferentes relatos míticos, ¿sí? El viaje del héroe, el proceso de individuación en términos de Jung, ¿sí? El proceso de evolución de conciencia, ¿sí? El tarot lo representa directamente con sus arcanos y con su estructura simbólica que va más allá de la mirada de tal arcano o tal otro arcano, sino la comprensión del tarot como un todo, como un ser, ¿sí? Como un sistema de conocimiento. Es una herramienta maravillosa que nos ayuda a dimensionar los diferentes estados de conciencia por los que transitamos los seres humanos en integración a la naturaleza, en esa búsqueda de integración con la naturaleza y el cosmos, ¿sí? La astrología, obviamente, otro sistema muy diferente de conocimiento, se estructura en base a la ley del 3 y la ley del 4, la ley del 3 cielo, la ley del 4 tierra, lo material, el cielo, la tierra, la astrología. Ese es el lenguaje justamente de estudio de los astros, de la integración desde la mirada terrestre, ¿sí? Del cielo, ¿sí? Entonces, a ver aquí otro comentario. Me hace sentir pensar en cómo vamos
viviendo los arquetipos a través de todo, la vida. Es un aprendizaje constante y zarpado como se manifiesta en los sueños, sí, tanto para aprender. Pero, pregunta, ¿cómo podría aplicarse el uso del símbolo para la transformación de la educación? Muy interesante esta pregunta. Soy maestra y me interesa su aplicación práctica. Esto es muy interesante. A mí, digamos, más allá de la terapia, incluso de la función terapéutica del símbolo, que es una función educativa, la educación en sí, que trae el pensamiento simbólico, aporta muchísimo. Entonces, para responder a esta pregunta, que es muy profunda y podríamos dedicarnos un montón de tiempo a esta pregunta, ¿cómo podría aplicarse el uso del símbolo para la transformación de la educación? Primero, diría yo que sería interesante poder representar qué sería, hacia dónde queremos ir con esa transformación de la educación, ¿no? Transformarlo en qué sentido. Pero ya de por sí, el pensamiento simbólico, lo dije en un momento de la clase, nos pone a cada uno que la practiquemos en la experiencia integrativa de nuestros hemisferios cerebrales. Para la experiencia simbólica, que expande la visión y expande la conciencia activando la imaginación, pensamos a la vez en términos de conceptos e imágenes, a la vez. Esta experiencia integrativa, esta forma de pensar que nos trae la experiencia simbólica, es absolutamente nutritiva. En cualquier, digamos, en cualquier contexto y en cualquier situación. Y obviamente es una forma, creo yo, de educar a nuestras mentes a integrar. Y esto es un tema muy propio de nuestro tiempo, y quizás todo esto también da para otra clase, que tiene que ver con la era de Acuario y la educación integrativa a través del símbolo. La era de Acuario trae la dimensión transpersonal de la mente. Acuario es un signo de aire transpersonal, y estamos todos entrando en esta era en donde necesitamos aprender a integrar y salir de esa también enfermedad propia de nuestra cultura del pensamiento separativo, o esto, en donde se ven, digamos, las opciones como antagónicas, como contradictorias, y muchas veces no lo son, ¿no? Esa dualidad, cuando se integra a través del pensamiento simbólico, repito, genera una frecuencia mental en aquellos que lo producimos, genera una vibración mental de integración, y eso sana. Sana en el sentido, digamos, de lo terapéutico, pero también cuando digo sana, expande, ¿no? Hay una comprensión más profunda cuando vamos hacia cada experiencia de forma integrada, comprendiendo que hay cosas que veo, que puedo ver, ¿no? Del contexto, del ambiente en el que estoy aquí ahora, de una conversación con un otro, ¿sí? O de cualquier situación. Hay cosas que veo y hay cosas que no veo. Y solo teniendo la mirada abierta y el espíritu fresco, puedo integrar. Entonces el pensamiento simbólico es un entrenamiento también. Es un entrenamiento, sea que lo trabajemos a través de algún lenguaje simbólico en particular, como también desde la simbología, la ciencia de los símbolos, el estudio de los símbolos, ¿no? Entonces, el pensamiento simbólico ya de por sí es educativo, nos ayuda a educar a nuestras mentes a pensar de forma integrada. Y eso incluye, ¿no? La integración incluye, no es o uno o lo otro, ¿sí? Es inclusivo. Por eso es parte también de nuestro tiempo, que cada vez más personas estamos convocados a aprender lenguajes simbólicos de forma más profunda, a integrarlos y a vivirnos en este proceso de desarrollo a través también de los lenguajes simbólicos que, sin ninguna duda, son saberes ancestrales que poco tienen que ver, para aquellos que vamos más profundamente y rompemos o abrimos ese
ese concepto tan mundano o que viene de la cultura respecto a estos saberes, nos encontramos, nos sorprendemos, ¿no? A más de uno aquí seguramente también le pasó como a mí, que nos sorprendemos a través del trabajo con los lenguajes simbólicos. Ah, no pensaba que el tarot tenía tan profundidad. A mí me pasó mucho con el tarot, por ejemplo, que yo estaba muy negada al principio, y de repente se abrió ante mí otra comprensión totalmente diferente a la idea que teníamos. Los lenguajes simbólicos son saberes ancestrales, son antiguas formas de pensar en donde la enfermedad de nuestra cultura occidental moderna no estaba tan activa, ¿no? Hola Cari, gracias por esta masterclass, me encanta que estés acá. Soy artista plástica y trabajo con tótem y geometría sagrada. Esta clase me ayuda mucho al desarrollo de mi arte. Ya sabes que termino un curso largo como te comenté y empiezo y el de simbología en el arte. Buenísimo. Astrología a través del arte es otro curso que brindamos en nuestra escuela. A mí me gusta muchísimo darlo. Es un curso en donde trabajamos mucho la base filosófica del símbolo, también en unión siempre con la historia del arte, ¿sí? Como la historia del arte también nos va a poner de frente el trabajo con el símbolo como puerta hacia justamente el inconsciente colectivo, el mito, obviamente es parte, ¿no? Y las fuerzas del cosmos también. Bueno, muchas gracias a todos por los lindos comentarios, la verdad, muchas gracias. Patti pregunta, ¿son 2 niveles de curso, uno de 6 clases y después el máster? ¿Es así? Sí, son 2 niveles, pero se pueden hacer a la misma vez, no son correlativos, ¿sí? Son absolutamente complementarios y no tienen correlación. Entonces a veces primero se hace el curso de 6 clases, luego el máster, muchas personas lo hacen a la vez, ¿sí? Lo hacen a la vez o luego, ¿sí? Así que en nuestra web, elcielo-la-tierra-y-yo.com, están todos los cursos con todo el programa detallado, clase por clase, la temática. Yo les sugiero que lo exploren, ¿sí? Que exploren nuestra web y los diferentes cursos como para mirar el índice de clases y darse más cuenta, obviamente, de qué se trata cada curso y cada experiencia, porque todos son experiencias, no son cursos teóricos. ¿Sí? No son cursos teóricos, son cursos obviamente en donde hay muchísima teoría y también experiencia simbólica, mucho a través del arte, también de las visualizaciones, ¿sí? A través del arte. Gas pregunta, ¿qué bibliografía podrías recomendar para disfrutar este abordaje integral de la psique en cuanto al mito, el símbolo y los arquetipos? Bueno, hay mucha bibliografía. En este momento tal vez quizás se me viene, por ejemplo, autores como Henri Corbin, autores obviamente Jung, pero no es fácil leer a Jung, autores como Mircea Eliade, que han trabajado, Joseph Campbell, también más adentrado directamente a la mitología, ¿sí? ¿Cómo hacer para no perderse en la simbología? ¿Cómo hacer para no perderse en la simbología? ¿Cómo nos perdemos en la vida? Anclándonos, enraizándonos en algo, en alguna estructura. Desde mi forma de trabajo, lo que hago es anclarnos en los lenguajes simbólicos, que a su vez tienen un trasfondo común, decía antes, lo repetí, en las leyes del cosmos, las formas simbólicas fundamentales. Ese es nuestro anclaje. A partir de ahí, vamos hacia la comprensión justamente de la dimensión arquetípica común, ¿sí? Que integra muchos niveles. También si se produce, por ejemplo, otros anclajes posibles para abordar la simbología, es elegir un lenguaje simbólico o a través del arte o un tipo, digamos, una corriente artística, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de corrientes artísticas, el surrealismo,
¿no? El surrealismo es una corriente del arte que se apoya directamente en la fuerza psicológica del símbolo como expansión de la visión, ¿no? Entonces, de muchas maneras podemos no perdernos en la simbología, o también a la vez sí, perdernos un poco como para encontrar nuevas realidades. Siempre teniendo un anclaje, ese anclaje nos va a ayudar a volver al centro cuando así querramos. Para aquellos que quieran conocer esta visión integrativa de los lenguajes simbólicos, el mito, el poder del símbolo para el desarrollo de la conciencia, la filosofía, el arte, la integración de los distintos lenguajes simbólicos que comentaba, astrología, tarot, enneagrama, I Ching, sueños, el máster en simbología. Ese es el que sugiero, sin duda. Una mirada integrativa en donde conocemos las bases fundamentales de cada lenguaje simbólico también. Es un programa de 8 meses, ¿sí? En donde hay clases en vivo quincenales, de forma quincenal. Hay 6 encuentros también de laboratorio de simbología en donde digamos, nos encontramos en círculo con diferentes consignas para trabajar la interpretación del símbolo, y hay toda una experiencia. Entonces siempre el lenguaje simbólico activa nuestra imaginación, lo decía antes, en cada momento de nuestro presente, en cada presente, ¿sí? Y eso se vive como experiencia de expansión de conciencia cuando así, digamos, cuando esa es la intención también del trabajo, ¿sí? Bueno, la verdad, muchos lindos comentarios, me alegro mucho que les haya gustado la clase. Isabel dice, me encantó tu clase, yo trabajo con arteterapia. Para mí el arte es un gran lenguaje por el cual llego al interior. Claro, el arte obviamente es también es tan propia de la psique del ser humano, digamos, tiene que ver con la esencia del ser humano, ¿no? El arte, así como los sueños, pertenecen, no es solamente una técnica, una actividad, no, tiene que ver con la condición espiritual del ser humano, ¿no? Que se manifiesta a través del arte o aquello que podemos llamar arte, crear, ¿no? Crear. El ser humano es un ser creador, por esencia. Entonces el arte pertenece a la condición humana, ¿no? También. Con lo cual la arteterapia o el arte mismo es un canal también que nos conduce hacia la observación con esa mente superior, con ese ojo superior, ¿sí? Bueno, Alicia dice, Alicia, ¿qué tal? Yo he tomado el curso de tarot en la escuela y quiero decir que me dio una visión más amplia de lo que en realidad es esta herramienta. Aprendí no solo los significados, sino también lo valioso que es y que no es una herramienta superficial, sino todo lo contrario. Ahora estoy tomando el máster de simbología y me he vuelto una adicta del conocimiento. Gracias, Caro, gracias, Alicia. Muy lindo tu comentario. En México. Bueno, la verdad, muchos hermosos comentarios que agradezco de corazón, los estoy leyendo a cada uno. Alumnos, alumnas, gente que también que no conozco. Y bueno, a ver, una última, hay otras preguntas. Durante el máster, ¿habrá bibliografía y videos y contenidos que estudiar fuera de clases? Sí, siempre yo, en cada curso, en cada máster, en cada programa, tenemos nuestra plataforma educativa, que es un aula online que por un lado tenemos las clases con diferentes apartados, ¿no? Hay prácticas también a veces, imágenes y obviamente el video de la clase, y también tenemos una sección de biblioteca, en donde vamos sumando material anexo, sea conferencias, películas, libros, artículos, diferentes, digamos, herramientas o elementos que ayudan o colaboran en el proceso de profundización para cada uno. Hay mucha bibliografía dentro del máster de simbología, hay mucha bibliografía para que cada uno, que subimos en la biblioteca online, que cada uno obviamente elige en función de lo que quiera profundizar, ¿sí?